De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario. Pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las obras de la carne. Pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu y el Espíritu a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta quinta semana, la catequesis que corresponde a esta quinta semana, más bien podríamos denominarla o titularla la carne y el espíritu, porque, bueno, pues yo no sé si vosotros os habéis dado cuenta, sobre todo los más alejados, os habréis dado cuenta de que tenéis carne y espíritu. Que tenéis carne, yo creo que sí os habéis dado cuenta. Pero espíritu, ¿vosotros creéis que tenéis espíritu? Porque, bueno, más o menos la división que tenemos antropológica, todo el mundo en nuestra cabeza, todo el mundo occidental, que nos viene de Aristóteles, dice que el hombre tiene dos partes, cuerpo y alma, más o menos. Aquí se nos habla de carne y espíritu, que más o menos viene a significar algo semejante, aunque muy distinto. Pero una vez que hemos recibido la efusión, el bautismo en el Espíritu, el otro día, suele suceder que el Espíritu Santo empieza a actuar, empieza a hacer cosas en ti, empieza a moverse. Y claro, es muy interesante que tú, digamos, tengas conocimiento de por dónde más o menos se suele mover el espíritu, para que lo distingas, para que te des cuenta de que pues el Señor está contigo y está actuando, y no lo confundas con cualquier otra cosa o no lo des ninguna importancia, porque estas cosas de la fe, cuanto más se perciben, cuanto más conciencia se tiene de ellas, cuanto más se asumen y se aceptan, van creciendo más, hasta el punto de que en un momento dado crece la fe en ti y llegas, pues no sé, a una vida interior muy profunda, llegas al milagro, llegas a verdades más hondas que nunca te podrías imaginar por ti mismo, y la carne no te las da.
Lo que nos da la carne, más o menos, pues todos tenemos cierta idea. Y ya cuando se ha vivido una vida larga como la mía, pues ya me doy cuenta exactamente de lo que me puede dar, de lo que me ha dado la carne, de lo que me ha valido y de que si ha merecido la pena o no ha merecido la pena. Siempre merece la pena, claro, evidentemente. Pero ¿me quiero morir con la carne o me quiero morir con el espíritu? ¿Quién quiero yo que prevalezca en la hora de mi vida, en la hora de mi muerte, en la hora? ¿Quiero que crezca el espíritu en mí, sí o no? Pues nosotros tenemos sembrada la semilla según la cual el Espíritu Santo empieza a crecer dentro de ti. Y no es porque lo hiciéramos el otro día, que ya lo tenemos la mayoría de nosotros desde pequeños, porque el Espíritu Santo se nos ha dado en el bautismo. El sacramento del bautismo, pero como lo solemos tener muy encapsulado, muy cerrado, y no nos damos cuenta, pues pasamos por este mundo como si fuéramos carne nada más. San Pablo suele dividir en 3 partes, hace una antropología de 3 partes. La carne, por una parte, que eso ya sabemos lo que es, la carne, ¿no? La psique, de ahí viene psicología, es lo que llamamos alma, o lo que llamamos psicología. Toda esa parte es la memoria, el entendimiento, la voluntad, las emociones interiores, los sentidos interiores, todas esas cosas que hay dentro de nosotros que nos producen, digamos, una relación con los demás a niveles, digamos, superiores a lo que es puramente carne. Entonces, San Pablo dice o llama a esta región del hombre el hombre psíquico. Pero hay otra región del hombre más profunda, que es el hombre espiritual. ¿Y qué es eso? Pues yo estoy seguro que sí, os habéis dado cuenta hasta ahora de que tenéis carne y de que tenéis psique, psicología, es decir, entendimiento, voluntad, queréis cosas, sentís cosas, lloráis por cosas. Todo esto pertenece a la psicología. Y para San Pablo estas 2 cosas, la carne y la psicología, forman lo que se llama carne, o sea, el hombre carnal. Estas 2 cosas. Pero el hombre espiritual se mantiene, o el hombre espiritual es otra cosa. Es otra parte del ser del hombre donde se vive todo lo relacionado con la fe, todo lo relacionado con el otro mundo, con la trascendencia, con la fe, la esperanza y la caridad, con Dios. Porque ¿en qué parte del ser carnal se vive con Dios? Pues no, más bien dice San Pablo que el ser carnal no entiende a Dios, ni lo puede entender, y es que ni quiere. El ser carnal va contra el ser espiritual, y como Dios actúa en tu ser espiritual, hay una lucha dentro de ti, entre la parte carnal tuya y la parte espiritual. Yo doy gracias a Dios porque todos los que estáis aquí estáis descubriendo esa parte espiritual. Y para culminación de vuestra vida, para profundizar en vuestra vida, poquito a poco y a lo largo, pues el Espíritu Santo quiere que vosotros entendáis que hay una parte espiritual dentro de vosotros que es suya y tuya. Ahí hay un arcano, ahí hay una, no sé, un secreto. El secreto más íntimo tuyo, ser, refiere a tu parte espiritual.
nunca te darías tu cuenta de que hay una parte espiritual en el hombre. Porque yo estoy seguro que millones y millones de personas se mueren simplemente, pues, con cuerpo y alma, pero sin espíritu. ¿Vosotros no creéis? Sin espíritu. ¿Por qué? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es esa dimensión que solamente existe en ti si es actuada por el Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu de Dios actúa en ti, entonces tu parte espiritual empieza a funcionar. Y viene la fe, y viene la esperanza, y viene el amor, vienen los conocimientos espirituales, viene el deseo de Dios, viene el deseo de la otra vida, viene el deseo del más allá. Esa dimensión meta, más allá de acá, pues te viene cuando es actuada tu parte espiritual. Es lo más bello que tiene el hombre. Cuando yo estudiaba y era joven, la teología, el profesor que nos hablaba de estas cosas, la asignatura se titulaba, que después la han cambiado de nombre 20 veces, de revelaciones, es decir, acerca de la revelación, es decir, acerca de la actuación de Dios en ti, porque por ahí va la palabra revelación. Y nos decían una cosa que yo no entendí muy bien en aquella época, además que yo era muy extrovertido y andaba a picos pardos siempre. Pero después, más tarde, sobre todo en la renovación carismática, me di cuenta de lo profundo que era aquello. Porque la palabra que utilizaba el texto, el profesor, era que todos nosotros tenemos una cosa, además del cuerpo y el alma, tenemos una potencia obediencial. Obedecer es obedecer, pero tenemos una potencia obediencial, una capacidad de obedecer o una capacidad de recibir de Dios inimaginable. Y esa capaz de recibir de Dios es donde suceden todos estos dones, donde suceden todas estas maravillas, donde sucede tu fe, tu esperanza y tu caridad. Bien, pues, a mí me gusta hablar de esto sencillamente pues porque el hombre espiritual es un hombre que tiene como con natural en la vida pues pensar en el más allá. Cualquier cosa que hace, la hace perdonad, es que no sé por qué me salen tantas palabras, subespecie eternitatis, bajo la especie de eternidad. Si tú te casas, un hombre que es espiritual, si te casas con un hombre o te casas con una mujer, ese amor no es para este mundo solo. Tú no puedes amar verdaderamente si eres espiritual para este mundo. El amor de una pareja cristiana tiene que atravesar las fronteras de la muerte. Es eternitatis, o especie eternitatis, es decir, palabras de vida eterna, amor de vida eterna. Yo te amo para siempre. Si el para siempre fuera solamente esta vida, el amor se quedaría truncado. Eso no sería amor, eso no sería nada. Eso no llegaría a lo profundo de mi vida, no tendría demasiado sentido. Viviríamos, pues bueno, no sé, como se pueden vivir o unir dos tórtolas o seres que no tienen esa capacidad espiritual. Pero nosotros, teniendo esa capacidad espiritual que nos viene por el Espíritu Santo, todo lo que haces tiene esa dimensión de vida eterna, palabras de vida eterna.
Aquello que dijo San Pedro a Jesús: ¿dónde vamos a ir? Tú solo tienes palabras de vida eterna. Todas las demás palabras que nosotros escuchamos en el mundo son palabras de vida temporal, son palabras de este mundo. Y mi alma desea, yo deseo algo superior, de vida eterna. Eso es lo que, pues, el Espíritu Santo va a empezar a hacer, si es que ya no lo ha hecho, dentro de ti cada vez más profundamente, y tú vas enterándote y vas escuchando a Dios lo primero, pero también en un grupo como este, que es una escuela de espiritualidad, porque en el fondo esto es como una escuela de espiritualidad. Vas escuchando a los demás, vas escuchando los testimonios de los demás, vas viendo cómo el Señor está haciendo una obra y que a ti te sirve, y te sirve mucho, porque te da, pues, un don y una gracia tremenda. El otro día estuve con un señor de Maranata, ya viejito, que no puede venir ahora por la enfermedad y esto, pero que ha sido famoso, ha sido un hombre conocido. Un hombre conocido y bueno, pues con su buen puesto, su trabajo, su dinero, su cosa, su esto, lo demás allá. Y ahora pues decía, o nos decía, a los que estuvimos con él, dice: lo único que tengo en este momento es lo que he sacado de Maranata. Se refiere a lo que yo estoy diciendo, lo que tengo del Espíritu. Todo lo demás, en este momento, a mis años, si no fuera porque estoy pleno de lo que recibí, yo me encontraría completamente solo. Ni la fama, ni el dinero, ni los amigos, ni las situaciones que me dieron crédito en otro momento, ni nadie, ni mi familia, ni esto. No tendría yo nada dentro si no tuviera lo que tengo. Y así, pues resulta que soy un hombre feliz. Estoy fastidiado, no me puedo mover, pero tengo algo dentro de mí que me da tal plenitud, que me da tal alegría de ser, alegría de vivir, pues que no echo de menos casi nada. Es decir, reconozco que lo que no es espíritu dentro de uno y lo que no es crecimiento espiritual dentro de uno, que engendra esperanza profunda, deseo profundo y vida profunda, no es nada. Por más que yo haya podido tener situaciones, pues no sé, importantes en mi vida, por más que yo haya significado en algún momento determinado, por más, no tengo nada, no tendría nada, todo se hubiera ido al garete en esta situación que tengo ya de, pues no sé, de vejez y de enfermedad y de todo. Pero a mí lo que más gracia me hacía era el disfrute interior. Digo, esto es fruto del Espíritu Santo, esto es un don del Espíritu Santo, esto es una de las cosas que además os participo, que los que llevamos mucho tiempo en una comunidad como esta, en la que va creciendo el Espíritu Santo, pues lo entiendes muy bien. Dices, si es que aquí verdaderamente yo no estoy recibiendo cosas para, no sé, ser mejor o algo de eso. Yo estoy aquí recibiendo vida eterna, recibiendo una presencia de Dios, un amor de Dios o algo que es muy superior a todo lo que yo puedo imaginar. Pero cuando lo vives en tu propia vida, pues mucho mejor. Maranata, yo tengo por cura y por más cosas, pues he tenido la posibilidad, que la han tenido casi todos, de ver morir a muchas personas.
de ver morir más jóvenes, no todos tan esto como este, pero qué acción del Espíritu, o sea, qué don, qué dimensión más profunda, algo contra lo que no se puede de ninguna forma, algo que no puedes tú dejar de verlo. ¿Por qué es tan poderoso en ti la acción del poderoso? Por eso cantábamos la canción Poderoso es nuestro Dios. Es tan poderosa la acción del poderoso que está muy por encima de ti, y que la siembra que se hace y que se acaba de hacer aquí en este bautismo en el Espíritu suele ser realmente productiva al máximo. Y decís, pero bueno, es que en otras partes no hay esto, que sí, que yo no me meto con nadie. En otras partes habrá incluso cosas mejores. Yo no las he visto en 58 años de curas. Yo no las he visto, pero las habrá. Yo no me voy a meter con nadie, ¿no? Yo qué sé. Pero sí señalo y subrayo lo que aquí sucede. Y lo que sucede aquí con esta acción del Espíritu Santo. Si viviéramos solo en la carne, hay ciertas cosas en la vida que serían aterradoras. Por ejemplo, todo esto de que hablo, miedos y líos de esos, porque el crecimiento de la vida no es precisamente, digamos, hacia la alegría máxima. Y la alegría máxima ahora mismo, según salgo de casa, donde estoy yo, a nuestro lado hay un convento de monjas, un colegio bueno además. Y me encuentro con una monjita gallega que yo, allá por 1980, estaba yo allí y ella también. Ella en el colegio y yo en la parroquia, y yo era el cocinero. Yo he sido cocinero muchos años. Y entonces, pues, hay una tapia muy grande y tenemos un naranjo y casi no. Pero yo la gritaba algunas veces por dentro: ¡Balbina, échame unos ajos! Le pedía ajos y venía la gallega con su eso, y me lo tiraba por encima como que fuera un balón que habían encajado los chicos o algo de esto, ¿no? Y entonces me la veo ahora: Balbina, ¿tú qué haces aquí? ¿Tú no estás en...? Dice, sí, pero es que tengo, bueno, que si un cáncer aquí, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y digo, ¿y qué tal estás? Dice, mal. Dice, esto tiene que ser muy asumido. Tiene que ser muy asumido porque la tendencia es a la nada, a la depresión, casi a desaparecer. Evidentemente me decía, no la tengo, pero no la tengo porque tengo fe. Pero si no tuviera esa fe, pues yo en este momento es que no sabría qué hacer de mí y dónde colocarme en la vida. Aún estando en una comunidad religiosa, no sabría dónde colocarme en la vida, porque ya no puedo hacer lo que hacía antes, ya no sirvo para esto, ya no sirvo para lo otro, ya no sirvo para lo demás allá. Entonces me sentiría de sobra, casi de sobra. Y entonces, por la fe que tengo, yo voy superando esto, pero estoy en camino de superarlo. No lo he superado todavía, ni mucho menos. Entonces, la acción del Espíritu en nosotros va haciendo lo que se llaman los frutos del Espíritu. Por eso los que hemos leído, la paciencia, la magnanimidad, todos estos, fe, mansedumbre, el tener la posibilidad de no enfadarte contigo mismo, de aceptar tus pobrezas, de aceptar tu realidad interior que no es demasiado agradable, pero vivirla desde una acción que el Espíritu Santo va realizando en ti hacia la claridad,
hacia arriba, hacia lo grande, hacia algo que te dé una paz profunda y que las cosas de este mundo pues no te las pueden dar. Digamos, esta doble dimensión la oiréis muchas veces aquí, en Maranata. La dimensión que llamamos del don, de los dones. Son los dones del Espíritu Santo. Esta dimensión de los dones es aquello que dice Jesucristo a la samaritana, hablando en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan. Porque la samaritana le pedía agua, Jesucristo le pedía agua a la samaritana, tenían ahí una conversación, que si tú me das, que si yo te doy, que si no sé cuántos, que por qué me pides tú a mi agua si tú eres judío y yo soy samaritana, si tú y yo no nos tratamos, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me dices? Y entonces Jesús le dice a la señora aquella, dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide de beber? Entonces la otra ya se quedó así un poco, si conocieras el don de Dios, porque yo creo que esta palabra a cualquiera de nosotros que se nos pronuncie en una situación cualquiera, normal, y si estás por dentro desquiciado, peor, mejor. Si conocieras el don de Dios, pues esta palabra se ha cumplido aquí. Esta palabra se ha realizado aquí, se está realizando aquí. Estás conociendo el don de Dios. Tú eres la samaritana, pero Jesús te lo dice. Tú conoces el don de Dios. Tú estás entrando en esa dimensión del conocimiento del don de Dios. Yo siempre tuve en mi vida muchas ganas de esto. Es una de esas frases que tiene uno, que vosotros tendréis también a lo mejor de la Biblia, o que os ha dicho alguien, que la guardáis ahí dentro y que os sugiere, digamos, no sé, os sugiere algo distinto, como una nostalgia. Si yo entendiera esto, si yo pudiera vivir esto, si yo pudiera entrar en este misterio, pues yo desde joven siempre tuve en el corazón esta frase: si conocieras el don de Dios. Me acuerdo que cuando me ordené de sacerdote, estuve yo mismo dentro, porque se hace un recordatorio, y en el recordatorio se pone una frasecita, ¿no? Recordatorio de sacerdote nuevo. Y yo, una de las frases que quería poner, si conocieras el don de Dios, pero no la puse. Puse otra, que no sé por qué la puse, pero la puse. Y entonces ahora, cuando veo todavía algún recordatorio de hace 58 años, digo, ¿y cómo pondría yo esta frase si me llamaba menos la atención que si conocieras el don de Dios? Y la frase que puse fue la siguiente: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Miren ustedes, cuando la puse yo, ni predicar a mis hermanos, ni lo que significa asamblea, ni lo que significa alabanza, pero después ya aquí, en este pueblo, en Maranata, pensando y leyendo, en medio de anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Digo, ¿quién escogió esto? Pero si yo iba por la otra, porque la otra era el diálogo entre Jesús y la muchacha aquella, y parece que tiene, ¿verdad?, como más nostalgia o poética o sentimental, si conocieras el don de Dios. Pero no, alguien escribió, o alguien me sugirió, o no tengo la menor idea, en medio de la asamblea te alabaré. Yo algunas veces, cuando oigo las alabanzas de aquí, de este grupo de Maranata, de los miércoles, digo, realmente
si yo no sabía lo que es esto, si yo no he sabido nunca lo que es la alabanza, la estoy aprendiendo en medio de la asamblea, en medio de los grupos, y después anunciaré tu nombre, pero si no he hecho nada más que predicar. Un tipo como yo, con un complejazo de predicador que no podéis imaginar, porque el complejo que he tenido ahí, no, si el Señor cuando quiere hacer un predicador lo lleva hasta el fondo de la miseria. Así que no os extrañe si alguna vez, para daros el Señor una cosa grande, haga que los días anteriores o los años anteriores caigáis en lo más contrario de lo que te va a dar, para que veas el contraste, porque yo he estado predicando pues toda la vida, pero cuando era novicio, el primer año, con otro compañero, entramos en la habitación de un profesor, del profesor de oratoria, a robarle tabaco. Y como era el profesor de oratoria, tenía las fichas de los alumnos. Y claro, yo fui a mirar la mía, porque teníamos que hacer ejercicios en clase y predicábamos en clase y todo esto, ¿no? Él tenía nuestra ficha. Y a mí me ponía una cosa rara, me ponía bastante bien, la voz buena, porque yo todos tenía no sé qué, no sé cuántos, todo bastante bien. Y termina diciendo, posibilidades como predicador para el futuro, nulas. Es para reírse. Después de lo que ha sido mi vida, ha sido para reírse. Pero a los 18 años o 19 que tenía yo entonces, me metió un dardo de depresión en el corazón que yo ya nunca más intenté predicar, y además furibundo, digo, yo no predicaré. No sé cómo seguí en la orden de predicadores, no sé cómo seguí, pero seguí. Los primeros años, los 15 primeros años en la iglesia esa de Alcobendas, encima me ponían la misa mejor, la de la una, donde había más gente, yo con mis papeles que los leía, y si no los leía me cortaba, sudaba como no sé cuántos, en fin, unas cosas terroríficas. Y así 30, 40 años, hasta el año 1982, que hubo un cambio radical, en mi predicación, y entonces empecé a predicar de una forma completamente distinta. Y Unamuno decía una cosa, porque cuando estaba estudiando el bachillerato, Unamuno no hablaba una palabra, nunca decía nada. Y cuando le decían, pero Unamuno, di algo, y él decía, algo. Y ya de mayor se definía a sí mismo diciendo, soy un hombre tan locuaz como fui, tan locuaz ahora como fui, ¿cómo es lo contrario de locuaz? Como fui mudo. Pues a mí me pasó lo mismo. Ahora soy tan locuaz, tan predicador, que estoy predicando todas las semanas y en varios sitios, que ya no sé lo que digo en cada parte. Y yo he sido el acomplejado. Pues estas cosas que hace el Señor y que van pasando de la carne a la psicología, porque mi psicología fue psicología de complejo, auténtico complejo. Y el complejo que yo tenía llevaba angustia. Yo cada vez que tenía que dar o hablar en público era una angustia que me sudaba todo lo que le puede sudar a un hombre. Era una cosa terrible. Y ahora, como veis, no sudo nada. Todo lo contrario.
Soy capaz de predicar en cualquier sitio sin haber preparado nada, sin haber estudiado nada, sin haber confiado en que San Pablo decía una frase muy buena, que decía: pedidle a Dios que me dé la palabra cuando abra la boca. Qué bueno, ¿verdad? San Pablo no quería predicar lo que él quería predicar lo que el Espíritu le diera cada vez que hablaba. Quería que hablara el Espíritu por él. Y por eso decía: pedidle a Dios que cuando abra la boca yo, sea el Espíritu Santo el que hable. Estas son dimensiones de espíritu tan interesantes. Pero a un predicador le sucede esto. Pero a otro que no sea predicador, cualquiera de vosotros, estas dimensiones de espíritu son de todos. Unos como predicador, otros como no sé qué y otros como no sé cuál. A lo mejor de abuela. Eres la mejor abuela del mundo. Yo qué sé. Pero a todos nos da el Señor esta dimensión nueva en la que la fuerza del Espíritu Santo pues hace que tú llegue un momento en que tengas una relación con Dios. Gracias, Señor, porque realmente tú has dirigido todo esto. Tú has hecho en mi vida lo que tú has querido. Porque después de todo me encuentro con que soy lo que tú has querido que fuere. Porque yo nunca hubiera llegado a nada de lo que estoy llegando si no hubiera sido por ti. Sencillamente yo no tenía el futuro, el futurible claro en mi vida. Yo no tenía esa dimensión, pero con el Espíritu Santo pues sí que llegas a tener algo muy superior a lo que es puramente carne, a lo que es puramente carnal. Termino diciendo que me alegro mucho de que esta dimensión del Espíritu vaya creciendo dentro de vosotros. Atended al Espíritu Santo. Escuchad dentro de vosotros al Espíritu Santo. No os empeñéis demasiado en vuestras cosas porque Él puede más. Yo me empeñé, pero además cerrado a la predicación. Totalmente cerrado a la predicación por complejo. No por ninguna malicia de nada, sino por angustia. Angustia de tener que hablar en público, pero angustia gorda, angustia de tembleque, angustia de no sé cuántos. Y ahora ya llevo, pues desde el año 80 para acá, 82, yo no sé cuántos años son, pero muchos. Dale, habla, sin ningún tipo de angustia, sino todo lo contrario. Gozo y alegría de poder anunciar aquello que en este momento me ha dado a mí pues paz profunda y la alegría y el gozo de poder comunicarme con los hermanos y de que se cumpla aquello que puse en el recordatorio: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ahora, si yo en aquel momento me entero de lo que tenía que pasar para que se cumpliera el anunciaré tu nombre a mis hermanos, no sé si hubiera dicho que sí. No sé. Menos mal que el Señor no nos revela el mañana. No nos revela el mañana, nuestro mañana. Porque Él sabe que cuando llegue nuestro mañana y nuestro hoy, Él nos va a sostener en el espíritu y en la carne, y te va a sostener. No te revela tu mañana, y mejor que no te lo revele, porque como te lo revele aquí mismo te suicidas ahí a la puerta. Entonces, que no te lo revele, porque Él te lo va a sostener. Él te va a dar a ti una gracia poderosa para ser, por supuesto, mucho más de lo que eres y de lo que tú podrías ser. Gloria al Señor.